Así está la situación. Y estos son los datos. Le damos la bienvenida a Carlos Heller. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Canasta de pobreza e indigencia. ¿Tenemos? Sí, digamos que casi uno podría decir que eso es una continuidad lógica de lo que está diciendo Agustín. Sí. Pero es mostrar A ver, vamos algo acá. que dijimos un montón de veces, de cómo dentro de ese panorama de inflación generalizado, Sí. los pobres le va peor. Las dos curvas que vemos allí, la de abajo, la línea azul, Acá, es sí. la canasta de indigencia. La línea horizontal, cero, no es cero, esa es la inflación. La verde que sería. La acá, verde mirá. horizontal es la inflación. Ajá. Lo que está marcando esa curva es qué pasó dentro de la inflación con algunos precios en particular. La canasta de indigencia, la canasta de pobreza, es decir, lo que consumen los pobres, lo que consumen los indigentes, es lo que más aumentó. Fíjate cómo les ha impactado en el último periodo, que es lo que podríamos señalar, es la etapa de la devaluación. Porque eso es los meses de agosto a octubre, Exacto. y ahí estás observando cómo por muchísimo la canasta de indigencia, insisto, la de abajo, y la Es canasta azul, de pobreza pegaron una escalada brutal por encima ya de la enorme inflación. Esto quiere decir que si la inflación general es 45, la de estos sectores es 54, digamos. Es decir, son los que más sufren las consecuencias de esto. Por eso los datos que da Agustín, la caída de ventas en los shopping, en los supermercados, en todos lados. Pero yo traje también, es fresquito, un balance de la CEPAL, que tiene la ventaja de que mira la región y dentro de eso hace un análisis de la Argentina. Bueno, desde luego son datos, te imaginas que se publican a hoy, les faltan los datos del último cuatrimestre. Claro. Estos datos son de hace 2 o 3 meses, cortan por allí. Pero nos están diciendo que la inflación está en el 45 y pico por ciento, no es ninguna novedad, todos lo sabemos. Nos están diciendo que, de acuerdo a las estimaciones, el PBI del año va a cerrar con una caída de 2,6, es decir, que a fin de año la Argentina va a ser un 2,6 más chica que lo que era el año pasado. Pero lo que se está discutiendo es qué va a pasar el año que viene. Y la CEPAL hace pronósticos. A ver. La CEPAL dice, mira, te lo voy a leer textual. Sí. Se proyecta una caída del PBI del 1,8 para 2019. El 1,8 ya es comparado con la caída esta. Claro. Es como de tropezón, caída, tropezón. Y agrega, dice, se proyecta una caída del PBI del 1,8. Esta estimación está supeditada a que no se produzcan nuevas tensiones en el frente externo de la economía. Que sí puede ser peor. Es decir, que si no pasa nada raro, según la CEPAL, el PBI en el 2019 va a caer 1,8. Al mismo tiempo, ayer trascendieron, por ejemplo, vos viste que ayer todo el mundo estaba, los medios estaban hablando de que el fondo aprobó el nuevo desembolso. El desembolso que ahora recibimos. El desembolso, porque dice que hemos cumplido, que se hicieron las cosas bien. Es muy interesante leer la nota donde Argentina pide la autorización del pago, porque dice 2 o 3 cosas que son muy importantes. Cosa 1, reivindica una vez más que este no es el programa del fondo, sino que es el programa del gobierno argentino al que el fondo le está prestando asistencia financiera. Que ha sido el argumento del gobierno, ¿no? Sí, pero digo, porque a veces uno tiene la tendencia a verlo al revés. El plan del fondo. No, este es el plan del gobierno. Este es el plan del gobierno argentino. Esto es lo que el gobierno argentino quiere hacer y para hacerlo fue a buscar financiamiento del fondo. La segunda cosa que dice es que está dispuesto a tomar todas las medidas complementarias que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del plan, siempre previa consulta con el Fondo Monetario Internacional.
claramente el gobierno argentino está diciendo que la economía está manejada, monitoreada desde el Fondo Monetario Internacional, que dice lo que está bien y lo que está mal. Bueno, tenemos al jamaiquino en el Banco Central. En la respuesta, sí, el Fondo Monetario dice, vemos progresos, vemos que está bien, esperemos que en la medida que esto se consolide, se pueda avanzar con las reformas estructurales pendientes y las nombra. Reforma laboral, reforma previsional y mejora de la competitividad, porque entiende que los salarios siguen siendo muy elevados para que la Argentina pueda ser competitiva. Esto es mirando para adelante. Es decir, al mismo tiempo el presidente dice, este es el único camino, no hay otro, volvió a ratificarlo esta semana. Así es. Este es el camino, hay que defender este rumbo. Entonces, yo creo que estamos llegando a fin de año, yo ya casi me estoy aburriendo de tirar pálida. Me parece que lo que tenemos que empezar a hablar, Rosario, y te lo propongo hacia adelante, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Porque la cantidad de notas que podemos hacer tirando pálida, Datelis va a hablar 2 horas, yo voy a hablar otras 2 horas, nos la vamos a pasar intercambiando. Y son números nada más, lo que damos son datos. Y no alcanzás, y no hay uno bueno. Mirá, para redondear, récord de inflación, récord de desempleo, récord de deuda, récord de déficit fiscal. ¿Qué me falta, Datelis? No, déficit externo, acabamos de mostrar más de 5.000 millones de dólares. Pero ese lo revirtieron. Este mes ganaron, tuvieron superávit de 1.000, sí, pero van a seguir teniendo, porque el tipo de cambio alto, sumado a la recesión, hace que caigan drásticamente las importaciones necesarias. Porque cuando uno dice que hay que restringir las importaciones, se está refiriendo a las importaciones de las cosas que se fabrican en la Argentina. Pero cuando vos mirás el desagregado de lo que cae, bienes de capital es una de las cosas que más cae. ¿Y sabés por qué cae bienes de capital? Porque hay un 40 y pico % de actividad instalada ociosa. ¿Quién va a importar una máquina cuando la mitad de las máquinas están sin paradas? Producir? No tiene mucho sentido. Entonces, se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en la industria. Podemos seguir sumando. Otro récord. Otro récord. Entonces, drásticamente lo que hay que decir, acá hace falta otro proyecto de país, no es este, no es cierto lo que dice el presidente que no hay otro camino. Hay otro camino. El otro camino es el inverso, es apuntar al mercado interno, incentivar desde el lado de la demanda, proteger la producción nacional. Ahora, eso está en manos de la sociedad, Carlos, ¿Cómo? Cuando vote. Eso está en manos de la sociedad cuando vote. Eso está en manos de la sociedad cuando vote y de la capacidad de todos los que tenemos que ayudar a construir una alianza suficientemente, saco alianza que feo, una unidad suficientemente amplia, suficientemente diversa, suficientemente plural, pero que sea capaz de comprometerse a 8 o 10 cosas básicas que son las que nos pueden devolver la ilusión de un país distinto, donde solamente digamos, ¿cuál es el objetivo? Que la gente viva mejor. No puede ser, mirá, la economía es como la medicina. La única medicina que sirve es la que cura a la gente. Y la única política económica que sirve es la que hace que la gente viva mejor. No es la que cumple con el fondo, la que tiene déficit fiscal cero. Eso es mentira. La política económica es una herramienta para acumular y para distribuir. Es decir, no coincidís con lo que anoche estaba diciendo, por ejemplo, Luis Brandoni, que respecto de la calidad de vida de la gente más necesitada ha mejorado notoriamente, dijo. Bueno, mandale el gráfico. Mandale el gráfico de la pobreza. Tal es así, que no es ajustado a la realidad, que el fondo dice, dado los efectos que nuestras políticas pueden tener sobre los sectores más vulnerables, autorizamos a que un 0,2% del PBI, del gasto, pueda ser destinado a atender las situaciones de extrema pobreza. Es decir, un parchecito para aliviar las situaciones de extrema pobreza. Decir que los pobres han mejorado su condición de vida en los últimos tiempos,
creo que es, por lo menos, no estar mirando el mismo canal. Carlos, muchísimas gracias.